¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la entrevista de la semana en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde nuestros estudios en Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. ¿Qué pasará en Estados Unidos en los próximos 2 años hasta las elecciones presidenciales? ¿Cuál es la nueva retórica del conservadurismo en el país? ¿Qué lenguaje tendrán los republicanos? ¿Y quién es, por ejemplo, la nueva figura que ha avanzado en estos últimos días, llamada Ron DeSantis, la nueva estrella de los republicanos en Florida? ¿Y cuál será, por ejemplo, el rol de Donald Trump? Está con nosotros Michael Wirtz, él es Senior Fellow del Center for American Progress en Washington. Gracias por acompañarnos en Deutsche Welle desde la capital norteamericana. Ya es claro que los republicanos toman el poder de la Cámara de los Representantes, pero ¿qué significa esto, Michael, concretamente? ¿Qué tipo de poder tendrán? Sí, de hecho, los republicanos tomaron el poder en la Cámara de Representantes y eso sí es importante porque la Cámara tiene la autoridad fiscal en Estados Unidos. Entonces, eso es un paso muy importante para ellos. Es difícil de decir qué concretamente significa porque el Partido Republicano se ha cambiado de una manera dramática en los últimos años. Solamente para darles un ejemplo, unos 60% de los americanos que se fueron a votar en estas elecciones intermediarias tenían en su papeleta de votación candidatos republicanos que negaban los resultados de las elecciones del 2020, que fue obviamente una posición de Donald Trump. 150 de esos negacionistas se eligieron y son miembros de un grupo en el Parlamento que consiste entre 220, 222, 223 miembros. Todavía se están contando los votos en algunas ubicaciones. Eso significa que el probable próximo presidente de los republicanos de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California, tiene una margen muy fina, muy pequeña a favor de su partido, lo que también significa que él va a tener muchos problemas controlar las partes más extremistas, más radicales de su propio partido, y por eso es difícil de predecir cómo se van a dar las cosas en el próximo Congreso que se va a constituir el enero 6 del año próximo. Muy interesante, con el control, como usted ya dijo, en enero, ¿no? Con el control de la Cámara, los republicanos esperan lanzar quizás su plan para desbaratar la agenda del presidente Joe Biden, pero todavía queda diciembre. Hablamos recién de enero. Tenemos un mes aquí donde los demócratas tratarán de conseguir algo en la Cámara. ¿Qué será? Seguramente va a ser un mes muy movido en Estados Unidos mientras todos pensamos en las Navidades. Obviamente, va a ser una agenda muy apretada. El gobierno es lo más importante, tiene que asegurar la financiación del gobierno para evitar un cierre antes de que se finalice el año fiscal aquí en Estados Unidos en el abril del año próximo. Eso siempre ha sido una lucha porque aquí hay límites constitucionales de la deuda pública que se puede incurrir. Y estos límites se tienen que subir cada 2, 3 años. Entonces, eso va a ser uno de los actos legislativos muy importantes. También tienen que pasar todavía la ley de la autorización de la defensa nacional. Eso no solamente es legislación anual fiscal, pero también establece la agenda política del Departamento de Defensa. Y en el Senado todavía se va a pasar una ley para proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la última cosa que tal vez se va a empezar a discutir es un acuerdo para dificultar la anulación de certificación de elecciones presidenciales basado en las experiencias del año 2020, en el enero 6 y todo el tumulto que había aquí en la capital. Para esta ley también hay apoyo de algunos republicanos, en particular el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, un republicano del estado de Kentucky. Y esos son los 4 grandes asuntos políticos que se va a discutir entre esta semana y el enero 6 del año próximo.
Para el público internacional quizás no queda muy claro si estas elecciones que hemos tenido de medio término han sido un gran refuerzo para los republicanos o no. Esa ola roja no se ha llevado a cabo desde el punto de vista europeo. ¿Cómo interpretamos el poder del progresismo americano en estos momentos? Exactamente. Elecciones de medio término siempre son difíciles para el partido y el presidente en poder. Y los demócratas no solamente dominaban la Casa Blanca, pero también tenían mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y normalmente hay unas oportunidades para el partido en la oposición de aumentar ahí sus votos. Pero eso en el Senado no ha pasado. Al contrario, los republicanos perdieron un asiento en el Senado muy importante en el estado de Pensilvania. Y también la gente que trabajaba con Kevin McCarthy, el presunto líder del Partido Republicano en el Congreso, decían que ellos esperaban una mayoría de entre 25 y 30 legisladores y votos en su fracción republicana para poder gobernar con una mayoría sólida y no depender de la ala radical del partido. Todo eso no se realizó, que significa dos cosas. Primero, aunque el presidente no es muy popular, el presidente Biden, sus iniciativas legislativas con el apoyo para estudiantes, con los gastos de los estudios, con la compensación para pérdidas durante la época de COVID y sus fuertes inversiones en la infraestructura y energías renovables, sí son populares y parece que también en el otro lado el Partido Republicano que se ha hecho trumpista en buena parte, está forzando debates al pueblo norteamericano con que algunos republicanos ya no son muy confortables, son esas guerras de culturas, la radicalización, el ataque constante. Entonces, esto para los republicanos fue una elección en que se quedaron debajo de las expectativas propias. El recién electo gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ¿no?, se posiciona ahora en el panorama político estadounidense como un serio aspirante a ocupar la oficina oval de la Casa Blanca. ¿Con quién vamos a tener que lidiar en estos próximos años? En definitiva, ¿qué lenguaje va a mostrar? ¿Quién es él? Muy interesante. Él es la nueva estrella del Partido Republicano. Él fue reelecto, es el reelecto gobernador de Florida. Él es joven todavía, solo tiene 44 años y él ganó esas elecciones con 19 puntos porcentuales de ventaja sobre el candidato demócrata. Esa es la margen mayor desde 1982. Y él ha sido sumamente exitoso. Él también ganó 62 de los 67 condados de Florida, que fue la primera vez que un candidato republicano que estaba gobernando el estado logró eso en 20 años. Y eso es importante porque Florida obviamente es un estado que también importa en las elecciones federales para la presidencia. Y Ron DeSantis está muy bien posicionado para hacer una lucha para ser candidato para la presidencia en el 2024. Su problema es que él tiene que establecerse como una persona de la extrema derecha, dada a la transformación que ha visto el Partido Republicano. Y parece que la gente, aunque hubo 82,000 muertos durante la pandemia de COVID en Florida, también apoyó sus esfuerzos de reabrir negocios y escuelas durante la pandemia. Él se opuso a vacunas y máscaras obligatorias, pero ganó su reelección de manera relativamente fácil. Entonces es interesante que él como persona parece representar una nueva ala muy conservadora del partido, pero tal vez un poco más manejable que el expresidente Donald Trump. Qué interesante. Donald Trump, ahora ya que usted lo nombró, ¿qué significa ahora su candidatura para los republicanos? ¿Más división, más extremismo? Sí, obviamente, Donald Trump con su candidatura va a crear una situación muy difícil dentro del partido, porque también significa que, como muchos lo ven en una posición no tan fuerte como en el 2016, va a causar muchas candidaturas dentro del Partido Republicano. En el momento ya sabemos de 7 o 8 candidatos que van a lanzarse a esa competición por seguro.
y eso va a causar problemas tremendos para el partido porque sabemos que Donald Trump va a correr una campaña dentro del partido muy radical y de mucha confrontación, y el efecto secundario también es que candidatos como Ron DeSantis tienen que posicionarse en un ámbito tan conservador o más a la derecha como Donald Trump. Por ejemplo, lo que hizo Ron DeSantis hace unas semanas es que él utilizó el dinero de contribuyentes en Florida para transportar en 2 aviones 48 migrantes venezolanos que agarraron en Texas a Martha's Vineyard, en un condado muy rico y muy famoso en Massachusetts, para dejar los que pedían asilo político en Estados Unidos ahí en lo que los republicanos del sur ven como el centro liberal de Estados Unidos. Esto fue un desastre en términos humanitarios. Uno de los migrantes dijo que les habían engañado, pero él también, el gobernador de Florida, usó recursos públicos para hacer esta acción política, y eso significa que él también se va a ver forzado, o tal vez lo hace con dedicación, de tomar posiciones que son fuera del margen constitucional, legal y de las tradiciones políticas republicanas aquí en Estados Unidos. Biden planea postularse para un segundo mandato, pero tomará la decisión definitiva en 2023, lo acaba de anunciar. ¿Qué significa esto? ¿Qué figuras demócratas tenemos que tener, por ejemplo, en la mira? Rápidamente, si se puede contestar esta pregunta. Muy difícil para Joe Biden tomar esa decisión. Está muy viejo, pero si él decide que quiere apoyar a algún candidato, el consenso es que, desgraciadamente, por la situación política en el país, lo más probable es que será un hombre blanco para ganar esas elecciones en los cuales se va a decidir el futuro democrático de Estados Unidos y en buena parte del mundo. Potenciales candidatos son 2 gobernadores. Uno es Gavin Newsom, el gobernador exitoso de California, otra potencialmente Phil Murphy, que es un gobernador de New Jersey. Esos son nombres con que se está discutiendo aquí. Hay otros candidatos, pero el proceso no es nada claro y todo depende de la decisión que tomará el presidente Joe Biden al principios del año próximo. Lo escuchábamos a Michael Wirtz, Senior Fellow del Center for American Progress, para Deutsche Welle, para América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias.